Tati está, bueno, necesitaba hoy descansar, pero está más o menos bien, aunque esté de salud un poco No, perjudicada. sí, Oh, necesitaba descansar porque se está haciendo cargo de muchas cosas. Entonces, tanto dentro de casa, con su marido, con su suegra, con un montón de situaciones, más las de la fundación, que estamos haciendo algunos proyectos. Estamos. Entonces, necesitaba ahora parar un momentito. muy bien. Entonces, es más esa situación. Está bien Ya. escucharse. Pues sí. Bueno, vamos a iniciar. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Ahora, primeramente vamos a hacer un resumen de la reunión del día de ayer. Ayer estuvo Peter Burkin y Carmen Cortés acompañándonos en una muy interesante conferencia que fue el gemelo solitario. Justamente cuando estamos en situaciones de crisis o en confinamiento, como hemos estado casi en todas las partes del mundo, asoman situaciones personales y lo del gemelo solitario es una condición que muchas personas no encuentran una razón. Tuvimos muchas preguntas, muchas llamadas por ese tema y fue muy interesante. Hoy tenemos a dos personas, dos amigos muy queridos también que están en Barcelona. Está Ana Gómez Quero, ella aparte de ser consteladora familiar es maestra de yoga, entiendo. He visto muchos anuncios tuyos de todo lo que es el trabajo con el cuerpo, con la meditación, con el yoga. Y estamos con Sergi Regaz, que él también es constelador familiar y trabaja en lo que es crecimiento personal. Les doy la muy bienvenida en esta tarde a Latinoamérica, que es nuestro público que nos está siguiendo, nos está viendo. Y en esta tarde vamos a trabajar el tema sobre las emociones. Así es que bienvenidos y les dejo a ustedes con el tema. El proceso, ya saben nuestros seguidores, que es ustedes hablan sobre el tema, conversamos el tema, hacen las preguntas y lo vamos desarrollando. Así es que adelante, chicos, un gusto y un agradecimiento grande que nos acompañen en esta tarde. Gracias. Gracias, Margarita. Hola, ¿qué tal? Antes de todo, quería daros la bienvenida a todos los de Latinoamérica, desde aquí, desde Barcelona. Entiendo que muchos de vosotros también estáis confinados en casa y precisamente el tema que vamos a tratar hoy, de las emociones, estando confinado, es cuando más afloran. Antes de empezar con las emociones, me gustaría decir que para mí sobre todo lo que engloba el tema emocional va más en referencia con lo que se denomina la inteligencia emocional, que a nivel social estamos como muy preocupados por la inteligencia, digamos, más académica que podamos tener y nos fijamos menos en todo lo que engloba la inteligencia emocional. De hecho, me doy cuenta de que en sociedad incluso tenemos personas que tienen un nivel o coeficiente intelectual o un nivel intelectual muy alto, pero en cambio tienen problemas para socializar, tanto a nivel de pareja como a nivel de amistades o incluso laboralmente. Son personas que tienen un alto nivel y hacen grandes cosas a nivel laboral, pero en cambio en las relaciones tienen problemas. Y ese es quizá el tipo de inteligencia que tenemos un poquito como apartado, ¿no? Las emociones juegan un papel fundamental en el día a día
y en cierta manera también en todas y cada una de las decisiones que tomamos tienen un componente. Muchas veces en todo tipo de filosofía se habla del componente de la calma, ¿no? De no tomar una decisión en caliente, que muchas veces nos cuesta. Cualquier tipo de emoción nos puede sacar un poquito de allí. Dentro de lo que sería la inteligencia emocional, hay varios componentes. Es importante el de la autoconciencia o el autoconocimiento, que se refiere un poquito también a conocernos a nosotros mismos y a saber reconocer el tipo de emoción. La segunda sería un poquito la autorregulación emocional, que nos permite, digamos, como reflexionar un poquito en la emoción que estemos sintiendo. Es decir, en el autoconocimiento reconocemos esa emoción y en la autorregulación, al reconocerla, no dejamos que nos sobrepase. Estos dos componentes van como ligados y son muy importantes uno con el otro. Para mí un tercer componente sería un poquito la automotivación, es decir, no ver estas emociones como algo negativo o positivo, es decir, no intentar valorarlas como que nos perjudican. Y incluso si nos llega de una manera imprevista, intentar sacar provecho de estas emociones. Es decir, como veremos un poquito ahora durante la charla, enfocarnos un poquito en lo que serían nuestros objetivos, nuestras metas. El cuarto componente es quizá mi favorito. El otro día, de hecho, escribí un artículo, es la empatía, que sería la parte del reconocimiento de lo que son las emociones de los demás. Es importante reconocer las emociones de los demás porque los demás nos hacen de espejo, y si no reconocemos bien las emociones de los demás, al mismo tiempo que nos hacen de espejo, no entenderemos bien el código emocional. Y ahí entran componentes que son extremadamente importantes, porque la quinta serían las relaciones interpersonales. Es decir, dentro de lo que sería la empatía, hay el componente de empatizar con la otra persona, pero también es muy importante que la otra persona sepa, le llegue el mensaje de que empatizamos con ella, porque entonces se cierra el círculo. Si nosotros empatizamos con una persona pero no se lo hacemos saber, en cierta manera lo que estamos es manteniendo esa empatía dentro de nosotros. No circula la empatía en la relación interpersonal, y ahí es donde es importante. Creo que podemos desarrollar un poquito ahora el tema de las emociones, quizá desglosándolas un poco una a una, intentar ligar esto que he explicado yo un poquito con lo que nos explicará Ana. Bueno, la idea es, ¿cómo puedo yo identificar la emoción en el otro si no la identifico a lo mejor en mí? Entonces empecemos por qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es una emoción. Y una emoción
es un movimiento energético, es un movimiento biológico y tiene una función. Si existe, es porque tiene una función. Entonces, vamos a dejarnos sentir esa emoción, que muchas veces es lo que nos aterra, ¿no? Es si me dejo llevar por esta emoción. Y una cosa es dejarse llevar y una cosa es dejarse sentir. Si yo me dejo sentir la emoción, si yo la escucho, quizás puedo darme cuenta de qué es lo que me pasa a mí, cuál es el mensaje, qué es lo que necesito. Si ahora, por ejemplo, una emoción que tiene mala prensa, porque la rabia no suele tener muy buena prensa, y menos si la rabia está mal vista en las mujeres, la rabia. En los hombres un poco menos, porque se asocia a fuerza, pero en las mujeres la rabia está un poco mal vista, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que es una rabia, es un movimiento energético expansivo hacia afuera, y normalmente aparece cuando yo estoy renunciando a algo, cuando yo no me estoy permitiendo algo. Y a veces esta rabia es lo que necesito justo para poner un no, para poner un límite, para decir lo que necesito o para irme de un sitio, para hacer un cambio. Entonces, si yo no me permito sentir esta rabia, si no la escucho, si la bloqueo y la encapsulo, puede que un día lo que tenga es una explosión de ira y entonces desde fuera se me señale también, ¿no? Porque he tenido esa explosión, porque no sé gestionar mis emociones. Entonces, ¿cuál sería el primer paso siempre? Es sentir lo que me está ocurriendo, aunque todavía no sepa identificar qué es, pero primero sentir. Entonces ya hemos comentado que la rabia tiene como este movimiento, todos hemos sentido rabia en grados diferentes, pero es este movimiento hacia afuera, expansivo. Si pensamos en la alegría, también es un movimiento hacia afuera y expansivo, pero tiene otra cualidad. Yo asocio la alegría a las burbujas del champán, del cava, ¿no? Como estas pequeñas burbujas que tienen este movimiento ascendente. Y la alegría invita a celebrar, a compartir. Y la alegría, muchas veces, pensamos más en una alegría, me surge decirlo, de subidón. Es como de estar muy arriba, de estar muy, muy, muy contento. Puede haber una alegría muy serena, muy de estar con el corazón tranquilo, en calma. Es un lugar que puedo compartir, que puedo cooperar, que puedo expresarme, que puedo sentir confianza. De la alegría, ¿no? Nos podemos ir a la tristeza. Bueno, es otra emoción básica, es una emoción primaria. Y aquí normalmente el movimiento, ¿qué es lo que hacemos? Ir hacia adentro, recogernos, a veces un poco a la cueva. Por eso ahora también estos días que estamos en casa, es fácil entrar en la rabia, pero también en la tristeza. Aquí está lloviendo mucho en Barcelona y llevamos 5 días que todo está gris, oscuro, que llueve constantemente. Invita a ir a la cueva. También al recogimiento y a la escucha. Esta tristeza, cuando aparece, le tenemos que dar espacio. Normalmente, si aparece tristeza, está hablando de pérdida. Y puede ser una pérdida pequeña, como la vida que yo quería ahora estos 2 meses. Y ahora tengo otra. Y hay rabia, pero igual también hay tristeza, porque hay una pérdida. Me tengo que crear un mapa nuevo. Y no lo tenía previsto. Y además hay una incerteza de qué va a pasar después. En la tristeza hay personas que tienden como a cerrarse, aunque normalmente la tristeza está muy bien la compañía, ¿no? Es como este consuelo, este sentirse reconfortado también por otra persona, por amigos, por otras personas que te pueden escuchar, no decirte no estés triste. Esto a veces también nos cuesta. Y el miedo.
también en estos días tenemos el miedo que va apareciendo, días con más fuerza, otros con menos. Y el miedo lo necesitamos, estamos vivos y estamos aquí hoy como seres humanos porque tenemos esa emoción que nos ayuda a protegernos, a irnos de sitios, a sentir ese miedo que te pone fuerte para enfrentarte, o sentir un miedo que dices, no, de aquí me tengo que ir, lo mejor que puedo hacer es salir corriendo. Y cuando es demasiado, pues claro, nos paraliza, ¿no? Es como cuando nos vamos a los extremos, es como en la tristeza quizás también. Si no me la permito y entro después en lugares diferentes o entro en esa tristeza que es muy oscura, no tanto de consuelo, sino casi como de estar en un lugar de sufrimiento, también me puedo ir a un lugar de depresión, como en la rabia me puedo ir a la ira, ¿no? Siempre hay como estos extremos. Pero al mismo tiempo, si nos permitimos escuchar ese movimiento energético que aparece en una situación concreta, eso nos va a dar respuestas. Nos va a dar información de lo que necesitamos, de quiénes somos, de cuál es el siguiente movimiento. ¿Qué sería el siguiente paso? O sea, es primero reconocernos como seres humanos, mirar a las emociones como normales, naturales y necesarias para nosotros saber. El siguiente paso es saber qué necesitamos o qué podemos tomar en este momento y dejarlas sentir, es decir, mirarlas, acompañarlas y no dejarnos llevar por las emociones, sino más bien acompasar las emociones para ver de alguna forma qué son nuestras necesidades. Eso es lo que les entiendo del primer paso de las emociones. Y además, mira, desde esta inquietud que tenemos, ¿no?, para conocernos, para saber un poco más de nosotros, si nos paramos a sentir las emociones, e incluso ahora sin pensar en el sentir la emoción, sino simplemente desde el que yo sé de mí, de mis experiencias, normalmente nos centramos en dos emociones. Es como, me es fácil sentir rabia y ocurra lo que ocurra en mí internamente, me voy a un lugar que es la rabia, rasco un poco aquí y a lo mejor lo que hay debajo es mucha tristeza. Y personas que el movimiento es otro, no es, me voy al sofá, me cubro con la manta y digo estoy triste, pero igual rascas y esa persona lo que está es muy enfadada. Y aquí también hay lealtades. ¿Qué es lo que mi familia acepta? ¿Cuáles son las emociones que en mi familia se podían expresar? Sí, de hecho, es curioso que incluso, como comentaba Ana antes, ¿no?, que las mujeres socialmente la rabia está como mal vista, o puedo decir estaba, porque cada vez lo está menos, ¿no?, porque las cosas cambian. Sí. Pero en realidad es así, es cierto. Mientras que en cambio en el hombre sí que está más permitido que tenga un exabrupto y que se enfade, incluso en cierta manera está como bien visto. Cuando, si hablamos de emociones, precisamente creo que es como al revés. La mujer quizá se le permite ser más emocional, está bien visto que llore, mientras que el hombre no ha estado bien visto hasta ahora que se está empezando a abrir, que sintiera, que tuviera emociones. Incluso por parte de los otros hombres, no está bien visto que un hombre tenga emociones. Entonces, ¿qué hace? Las retiene. Las retiene hasta que llega un momento que no puede más y ¿qué pasa? Ahí está. Entonces explota. Y entonces esas explosiones o pequeñas explosiones que están a nivel laboral o a nivel de pareja, incluso, en el hombre están como aceptadas, porque a los hombres les pasa esto, y en cambio las mujeres están aceptadas de otra manera. Creo que a nivel social, poco a poco, estas cosas se irán como mezclando. Tardaremos bastante tiempo, pero poco a poco estamos llegando ahí. Yo creo que será realmente el sistema humano, digamos como
un sistema mucho más grande, hablando, no sistemas pequeños familiares, necesitará mucho tiempo para absorber estos cambios, pero sí que es verdad que a nivel social se están empezando a ver. Bueno, mientras más hay educación de género y no eduquemos a los hombres o las mujeres en situación diferente, podremos alcanzar lo que ustedes dicen, que nos veamos más que como hombres o mujeres, que nos veamos como seres humanos, que es una de las situaciones de que todos sentimos igual, a la vez por educación lo expresamos de diferente manera. Bueno, y cuéntenos cuál es el segundo paso en ese tiempo. Ya estamos en mirar, reconocer, aceptar y acompasar las emociones que nos vienen en estas situaciones de cambios, de incertidumbre, de transición, que es lo que estamos viviendo para llegar a una necesidad. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces no es tan sencillo identificar la emoción, porque lo que aparece es quizás algo incómodo, por ejemplo, en el cuerpo, pero no sabes qué es lo que te está pasando o no sabes qué es lo que ha abierto esta puerta. Y todos nos podemos reconocer, o al menos yo me reconozco en algún momento en el que he reaccionado extraño, ¿no? Incluso con mi pareja, en un espacio tranquilo, en casa, donde igual no pasa nada, pero igual ha habido una llamada de teléfono o has leído un mail y de golpe luego tienes una conversación extraña y dices, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me ocurre? Y no eres consciente de que ha pasado algo y de que ha habido una emoción que te ha colocado en otro sitio. Entonces, por ejemplo, no sé cómo lo ves tú, porque nosotros trabajamos desde un ir hacia adentro en el cuerpo, cerrando los ojos y haciéndonos como una serie de preguntas. ¿Lo ves como posibilidad ahora que pudiéramos hacerlo? Sí, más bien como mucha posibilidad. Bueno, antes de que pases, más bien yo tengo la cosa contraria. Por ejemplo, siento rabia, ibras y irritabilidad y mi marido me dice, tienes que comer algo porque ya estás con hambre. Yo no siento el hambre, pero... Pero quien está al lado se da cuenta. Se da cuenta, dice, ya me conoce, dice, tú te pones así cuando tienes hambre. Y ciertamente es la no capacidad de reconocer las necesidades físicas y que me salga la emoción en lugar de. En cambio aquí está la emoción, la sensación de emoción para una necesidad, que también es el efecto contrario. Yo creo que sería muy interesante que podamos hacer un ejercicio, como ustedes plantean, para poder reconocer de mejor manera estas emociones o que nos ayuden, al menos que a mí me ayuden a reconocer las emociones para ver cuáles son mis necesidades. Y mira qué interesante, Margarita, porque esa necesidad que tú planteas es muy básica. Sí. ¿No? El cuerpo me está pidiendo un nutriente. Y yo, ¿dónde estoy? Que no estoy escuchando el cuerpo, ¿no? Y posiblemente estás aquí en la mente. Claro. Ok, sí, pues vamos. Sí, quería decir una cosa. Vuelvo un poquito al tema de la educación, ¿no? Porque pienso que esa es la madre de todos los huevos. O sea, por ahí es donde empezamos a hacer los cambios. De hecho, con Ana, cuando tenemos cursos de autoconocimiento, nos damos cuenta de lo faltos que estamos de lo que podemos llamar la segunda educación, que es la educación emocional, que vengo un poquito a lo que estaba explicando antes. Es decir, sería un poquito lo mismo como de autoentendernos cuando vamos, por ejemplo, al médico y tenemos una dolencia y el médico nos pregunta qué tipo de dolor es ese. Si es un dolor agudo, es un dolor punzante, ocupa una zona muy grande, le decimos, pues mira, parece como un dolor reumático, es como un cosquilleo que está en toda una zona. El doctor, como más precisos seamos, mejor identifica eso y mejor puede hacer su diagnóstico. En cierta manera, las emociones sería un poco lo mismo.
y para entender eso tenemos que conectar con el cuerpo. Ya. Y si nos hacemos nuestro propio vocabulario para entender la mente con el cuerpo, eso nos ayudará a entender mejor las emociones, porque muchísimas veces las emociones van directamente a plasmarse en alguna parte del cuerpo de alguna manera, se manifiestan de alguna manera. Pues sí, y así mismo comenzaremos a decir, bueno, es una tristeza profunda, o es más ligera, o es una tristeza color celeste. Y al principio nos parecerá como extraño, porque todo lo que es nuevo nos parece como un poco extraño de ponerle síntomas y colores y sensaciones a una emoción, pero en realidad cuanto más precisos seamos, mejor las identificaremos y en cierta manera, a medida que avance esto, cuando nos venga una emoción y hayamos hecho ese recorrido, la emoción pasará por ese recorrido y la identificaremos muchísimo antes. Por Más ejemplo, en tu fácilmente. caso, no hará falta ni siquiera que tu marido te diga ¿Tienes hambre? quieres Ok, hacer el... sí. Entonces, por ejemplo, esto que yo voy a proponer ahora, cualquier persona que nos esté escuchando lo puede utilizar cuando siente algo pero no sabe qué es, ¿no? Y es como te paras un momento, te quedas quieto un momento, te quedas quieta un momento, cierras los ojos. Y en este cerrar los ojos lo que pretendemos es ir hacia adentro. Y utilizamos la respiración para empezar a conectar la mente con el cuerpo. Porque aunque haya mucha sensación corporal quizás en el momento que decides cerrar los ojos, seguramente estás en la mente. Así que vas a permitir con este cerrar los ojos y escuchar tu respiración, ir bajando al cuerpo, a las sensaciones corporales, a percibir ese movimiento de la inspiración y también el movimiento de la exhalación. Y no hace falta que hagas nada más que estar ahí, atendiéndote. Yo te voy a proponer ahora un tipo de respiración que va a traer más oxígeno a tu mente y también al cuerpo. Y si observas la respiración, hay un momento en el que inspiras, un momento de que pausas con los pulmones llenos, un momento en el que exhalas y vuelves a pausar con los pulmones vacíos. Y la idea ahora es que quites estas pausas y hagas una respiración que vamos a llamar consciente y conectada. Y la respiración es circular, es inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Y te das unas respiraciones aquí, inspirando y exhalando. Que sea un buen ritmo para ti. Y vamos a hacer 5 más. Y al acabar estas 5 respiraciones te vas a quedar todavía con los ojos cerrados a la escucha. Podría ser que aparecieran más sensaciones,
También podría ser que tomara espacio una emoción. Y puede ser que todavía no sabes cuál es. Pero sí puedes darte cuenta si es algo que te lleva hacia adentro o algo que te lleva hacia afuera. Quizás también podrías percibir si tiene como una dirección ascendente o si por el contrario iría más bien hacia abajo. Y sigue conectada con tus sensaciones, con tu cuerpo. Podría ser que además ahora la pudieras ubicar en algún lugar en el cuerpo. Y date el tiempo necesario. Y quizás, además de ubicarla, te das cuenta de que tiene una forma concreta. Y que además tiene un color. Y date cuenta también de cuál es el tono de ese color. ¿Es uniforme? Te das cuenta de que tiene un color, pero no sabes definirlo. No importa. Si te sintieras, fuera una buena opción para ti colocar las manos en ese lugar, si es un lugar que es alcanzable con tus manos, puedes colocar ahí las manos. Y podría ser que al colocar tus manos, algo cambiara. Podría hacerse más grande, podría calmarse. Podrías seguir percibiendo esa emoción, pero algo más aliviada. Y quizás ahora le puedes hacer un par de preguntas. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo es que has aparecido? Y podrían venir a la mente respuestas. O podría haber una respuesta física, como que algo desaparece, algo se diluye, o algo toma una cualidad o una fuerza diferente. Y mira si puedes hacer espacio en ti a comprender su función, aunque todavía intelectualmente eso no esté. Pero puedes asentir a que tiene una función, a que tiene un mensaje. Si has tenido alguna respuesta, internamente agradece a ti por permitirte este tiempo,
por escucharte, por reconocer de que lo que sientes es importante. Lo que sientes tiene un valor. Mira de ir volviendo a tu respiración, todavía con los ojos cerrados, dejando que algo se aposente, que encuentre su lugar. Y también acogiendo con confianza las respuestas, las preguntas que no han tenido respuesta. Una gran inspiración, una gran exhalación. Y quizás tus manos quieren ahora trasladarse hacia algún otro lugar. Si necesitas un momento de recogimiento, puedes poner las manos en tu cara. Es como un momento íntimo de estar contigo. Y según te vayas sintiendo disponible para el estar hacia afuera, hacia el otro, es cuando puedes empezar a abrir los ojos, a desplazar tus manos. Y son pequeños viajes. Y a veces está bien si alguien te guía, como puede ocurrir en una sesión. Pero esto lo sabemos hacer solos. Simplemente hay a veces una resistencia al darnos el tiempo. Porque solemos estar aquí, con prisa. Entonces a veces incluso ir al baño y sentarte y te das esos 3 minutos y miras qué está ocurriendo en ti. Sí, y quizás ahora es un buen momento para hacer este tipo de trabajo, porque a pesar de que el mundo continúa, parece que como todo ha bajado un poquito el ritmo, va todo como más lento, estamos todos confinados en casa y parece que el tiempo tiene otra cadencia. Y es un buen momento para mirar hacia adentro e intentar aprender un poquito qué nos pasa a cada uno. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo te ha ido? Bueno, es interesante lo que me pasó y me da un poco de risa también, ¿no? Porque así como les conté que la irritación, la rabia era hambre, ahora sentí como una tristeza, pero no profunda, sino como nostalgia, una nostalgia así como que te acuna y todo, y de pronto me di cuenta que tengo sed. ¡Qué bueno! Porque una de mis fallas es que yo puedo pasar sin comer todo el día porque mi cuerpo no necesita, no tiene hambre ni tiene sed. Entonces yo le digo a mi marido, por Dios, hazme acuerdo de tomar aguas.
y él no me hace acuerdo, ¿no? Sino que ahorita me doy cuenta que la nostalgia o esa situación es como que mi cuerpo necesita hidratarse, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque el agua es uno de los elementos básicos, inclusive más que la comida, y que yo no me estoy dando ese permiso, ese tiempo de hidratarme adecuadamente, de alimentarme adecuadamente a las horas sobre todo, y que simplemente voy a hacer, y que muchas veces las emociones pueden ser mis aliadas, como ustedes decían, para darme cuenta de mis necesidades, y me parece muy valiosa esa situación. Y a mí me surge hacerte una pregunta. Ahora que sabes que tienes sed, que tu cuerpo necesita agua, ¿qué vas a hacer? A tomar agua, claro está. ¿Tienes agua ahí cerca? Sí, les voy a dejar a ustedes un ratito, voy a coger mi vaso de agua Ahí y está. regreso en un momento. Y más Claro bien que yo sí. les diría a las personas que están mirando que si en este momento necesitan hacer algo, lo hagan, porque si Exacto. no es pausar y todas las cosas. Un momento de Regreso pausa. en un segundo. Muy bien. Y yo también voy a beber. Claro. Y de eso se trata. ¿No es? En el momento que me doy cuenta de mi necesidad, Tengo que cubrirla. asumo mi responsabilidad. Y ahora en este momento cada uno está haciendo lo que está necesitando. Bueno, ya estoy de vuelta con mi ¡Wow! copa En de una agua. copa. ¿Sabes? Claro, sí, Comentaba ahora con Sergi. Cuando somos conscientes de la necesidad, luego ahí es el asumo mi responsabilidad, ¿no? Es como esta decisión que tú has tomado de ir a buscar lo que necesitabas. En otro momento es otra cosa, ¿no? Yo igual hago este centramiento, me escucho y tengo una respuesta clara en algo. Después, es mi responsabilidad. ¿Qué hago yo con esto? Pues sí, es importante saber tomar decisiones y asumirlas, ¿no? Porque es decir, bueno, ya lo sé, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Y si no escucho esto, me voy desconectando otra vez de mí. Porque Bueno, y una cosa interesante de las emociones es que la mayor parte de emociones te llevan a una acción. Son la primera puerta para llevarte a una acción. Y si son bien canalizadas, pues puedes ir por una copa de champán, por una copa de vino, por un vasito de agua, una copita de agua, o por pedir algo a alguien que necesitas. Porque eso también es interesante en lo que estábamos hablando en relación al género, que a los hombres muchas veces se les permite pedir ciertas cosas y a las mujeres no. ¿Ya? Y si es que no asumimos cierta responsabilidad, por ejemplo, en la sexualidad, generalmente los hombres son los que proponen muchas más veces que las mujeres, y las mujeres no, esperan, y si tienen una necesidad, así como tomar un agua, pues se la aguantan y no dicen nada. Entonces, es una buena recomendación que si necesitan algo, pidan. comunica. En cierta manera, el trabajo que hacemos aquí en Barcelona, nosotros, también es mucho la reconexión con el cuerpo. Reconocer, entender y satisfacer lo que nos pide el cuerpo. Que muchas veces, incluso esas veces que estamos en una época estresados o en un día estresados, que es una mañana que están pasando muchas cosas y estamos de un lado a otro mirando cosas y de repente tenemos algo muy sencillo como ganas de hacer pipí. Y no vamos. Y no vamos. Y no vamos.
y de repente el cuerpo te lo ha pedido 2 o 3 veces y tú se lo has denegado. Por tanto, el cuerpo de momento ya no avisa más hasta el cabo de un rato que vuelve a avisar. Y pueden pasar horas y no hacemos pipí, de repente nos damos cuenta de la alta necesidad que tenemos y el cuerpo ya es que como da casi alarma, ¿no? Ya hay una alarma. Sí. En las emociones es exactamente lo mismo. Está bien reconectar con el cuerpo y autoeducarse. Eso es súper importante. Autoeducarse para entender y reconocer las emociones y afinar, como si se tratara de un instrumento. Afinar ese entendimiento entre en nuestro cuerpo y nuestra mente, entre lo que somos y la reacción. Y hablabas de acción, que en cierta manera no hemos comentado. Recuerdo un día dando el módulo, ¿te acuerdas? Que fue una alumna, se llamaba Mari era, que me preguntó porque para ella no entendía la diferencia entre lo que era una emoción y un sentimiento. Y le dije, bueno, prácticamente es lo mismo. La emoción sería más una acción, sería algo más primitivo, más visceral, y el sentimiento es el momento que tomamos conciencia. Y además tiene 2 vías. Tiene la vía desde el sistema más límbico, más primitivo, hacia la conciencia, y luego desde la conciencia hasta el entendimiento que le podamos dar. O sea que en cierta manera tiene dos maneras. En realidad es la única diferencia que tiene, que es la toma de conciencia. Y a partir de ahí lo que desarrollamos, ¿no? Eso sería más el sentimiento. Y nos tenemos que mover más por ahí, porque el momento que tomamos conciencia es cuando podemos educar y conectar también un poquito, ¿no? Pues sí. Bueno, teníamos algunas otras cosas aquí que Cuéntanos. son importantes, que era el 4º y 5º punto, porque ya dijimos, sí, conectar con las emociones, saber las necesidades, tomar acción sobre nuestras necesidades, llevarlas a conciencia y a responsabilidad, y después venía la empatía. La empatía para mí es ponerme en el lugar del otro y más o menos tratar de percibir lo que el otro siente. Es imposible estar en el otro y ser el otro. A la vez acercarse a saber que el otro, y el otro no solamente el otro ser humano, sino el otro animal, el otro planeta, el otro, todos los seres vivos que nos están rodeando, poder ponernos en lugar de, porque los seres humanos somos especialistas en creer que solo nosotros somos los dueños, los que necesitamos ser entendidos, tener empatía y todo, y nos cuesta mirar un otro que no sea un humano. Que sería importante ahora que estamos viviendo toda esa situación, podemos tener empatía con otros seres que sin ser humanos tenemos que ponernos en lugar de. No sé cómo le suena esta situación de la empatía. Para mí la empatía, cuando tú dices, ¿no? Ponerte como en el lugar del otro. Por ejemplo, esto lo siento como muy complejo, pero en cambio si me acerco al otro sin intentar interpretar demasiado lo que le pasa, sino solamente como ver qué está ocurriendo, qué es lo que me dice esta persona, o qué decisiones está tomando, o qué está comunicando. Para mí ahí es más fácil la empatía, ¿no? Porque a veces entendemos la empatía como yo me pongo en tu lugar y te saco de ahí. Y es, No. no digo que sea lo que tú hayas dicho, ¿no? Pero a veces ocurre No. como claro, yo te entiendo y entonces como te entiendo, te digo lo que tienes que hacer. Te rescato. Te rescato. No, más bien la empatía para mí sería, yo te pregunto qué
qué sientes, qué te pasa, qué necesitas, y desde ese entendimiento de lo que tú me dices o de lo que tú me expresas, que es lo que estás diciendo, te puedo más o menos entender y preguntar si es que lo que yo te puedo dar o lo que yo te puedo brindar es lo que tú necesitas, es más o menos eso, ¿no? Y tal vez la necesidad sería, déjame en paz, al menos en estos espacios Sí, que pero están O estate siendo aquí, cortos. pero en silencio, ¿no? O estate Sí, aquí y sigue haciendo tus cosas y yo voy haciendo las mías, ¿no? pues sí, Incluso sin intervenir. Sí, es como encontrar un lugar. En este momento, por ejemplo, como tú decías antes, hay gente que tiene mucho tiempo estando confinada y hay personas que ahora están trabajando muchísimo estando confinadas y que tienen pues un sí, nivel de estrés multiplicado. Y hay personas que están en casa confinadas trabajando en el trabajo que tenían antes, más 3 niños en casa que antes estaban en el colegio o con los abuelos o en actividades, y ahora eso también está en casa, más la pareja que igual está haciendo lo mismo. Entonces, en estos momentos, muchas veces la empatía no es tanto qué necesitas tú, sino es vamos a estar aquí juntos intentando que haya la menos fricción posible, estando en un lugar amable, el uno con el otro. Cuando estos niños igual tienen estas emociones explosivas o desbordantes que no identifican todavía, porque me siento incómoda o tengo una necesidad pero no la sé expresar, igual estoy pataleando en el suelo, ¿no? Pues nos acercamos aquí desde un lugar de estar nosotros, nosotras, en un lugar amable y calmado. Y como desde ahí intentar estar con el otro. En estos días, cuando estamos muy cerca físicamente, esa empatía como de escuchar mucho tu necesidad para ayudarte es más compleja. ¿O es mi sensación? Yo, como, como constelador, desde hace años que empecé con todo el tema de la sistémica, me di cuenta de que la empatía es la llave de comunicación entre humanos. Y en cierta manera, las constelaciones son una gran herramienta para entender lo que es la empatía en su profundidad. Hay muchas otras maneras de entenderla, pero es curioso que todo lo que es la incluso pedagogía sistémica y el trabajo de constelaciones, creo que ayuda mucho, precisamente porque al entrar en el sistema de otra persona como representante o como constelador, allí podemos sentir cosas que deberíamos poder sentir a nivel normal en cualquier momento, en familia, en el trabajo o yendo en el autobús o en el metro a trabajar. Pero hemos perdido ese sentido con el tiempo. Hemos ido más hacia el individuo en lugar de ir más hacia el trabajo. Estamos perdiendo un poco lo que es el sistema familiar y la tribu, ¿eh? Más primitiva. Creo que las constelaciones en sí nos pueden ayudar mucho a recuperar todo esto y al menos a volver a sentirlo. No sé si vosotros tenéis la misma sensación ahí en Family. bueno, es interesante porque cuando uno hace un servicio de representante, que más o menos es ocupa mi lugar dentro de un sistema, tú puedes percibir emociones que no las has vivido antes, que no las has percibido antes, unas rabias que no has sentido nunca, o celos, o molestia, o cosas que, que uno cuando está de representante te asombras, ¿no? Te asombras que esas emociones hayan surgido en ti, ¿ya? Y sí, es más o menos tratar de mirar o de percibir en la medida que es factible que ciertamente tú eres diferente que yo.
que es importante, porque a veces el error que cometemos es pensar que todos son igual a uno y que piensan como uno, sienten como uno y hacen o deberían hacer como nosotros lo hacemos. Y cuando uno es representante y se pone en lugar del otro y surgen todas esas sensaciones, percepciones y emociones, te das cuenta que somos diferentes y que sentimos, percibimos y hacemos las cosas diferentes. Y ahí viene lo que es el siguiente punto, que son las relaciones interpersonales, ¿no? Porque en la conciliación de esas cosas, de respetar que tú eres un individuo diferente que yo, que piensas, sientes y haces diferente y que yo te puedo aceptar y querer y valorar en lo que eres, sin tratar de hacerte a mi imagen y semejanza, como que fuera un Dios. Entonces ahí las relaciones personales podrían o fluyen y los conflictos son oportunidades en lugar de ser riesgos o peligros de confrontaciones graves, ahora mucho en espacios pequeños o más grandes, pero que se dan el no respeto, el no entendimiento, la no empatía, el no aceptar las emociones, las formas de hacer y de comportarse de los otros miembros de la familia o la pareja o la persona con la que convives, que son diferentes. Es más o menos aceptarnos en nuestras diferencias y querernos por esas diferencias. Y mirarnos, ¿no? Decías ahora, a veces en espacios pequeños, sí, y en espacios pequeños y a veces no te miras. No te miras de Sí. verdad, ¿no? Es como mirar al otro, que tiene una necesidad diferente a ti y que a lo mejor ahora se trata de negociar este espacio que tenemos para los dos o los tres o los cuatro podamos estar bien. ¿Sabes, Margarita? Antes nos has hecho una pregunta que ahora me la estoy como replanteando. Decías esta empatía hacia el otro, pero no pensando en los humanos. Y ahora me cuestiono, estás hablando como el humano dentro de un sistema, dentro de este todo que estamos todos juntos. Claro, dentro de la madre tierra, entiendo yo que hablas, ¿no? Todos los seres vivos englobados. O sea, empatía también por los y es eso, porque pues sí, Uy, porque yo lo que es que el aire está en mucha contaminación, los animales están volviendo a su lugar, a su sitio. Aquí en el jardín hay pajaritos de colores que ya antes casi ya no había. Los pajaritos amarillos que son típicos de aquí no venían y ahora están viniendo. Y también conciencia con todo, con la utilización y el valor del resto de elementos de la naturaleza, ¿no? El darles un lugar, darles un espacio y no únicamente una utilización. Inclusive a los animalitos que tienes en tu casa, porque a veces los tenemos para sentirme bien, para que yo no me sienta solo o para eso. Y es la convivencia, cómo genera un cambio de energía de la relación de la familia. El rato que traes un perrito a la familia cambia el relacionamiento de la familia para mejor o inclusive para conflictos o lo que quiera, pero un elemento más, independientemente de que no sea un humano, sí cambia y es el valorar esa situación y ponerse en el lugar de los otros elementos. Inclusive de lo que dicen el coronavirus, que no le damos un espacio, queremos matarle, y desde las constelaciones familiares, yo me he preguntado muchas veces qué estoy excluyendo en mi vida de los seres humanos, qué estamos excluyendo, que tuvo que ver a tomar, y es darle un espacio, es un elemento de nosotros
y que nosotros si lo acogemos y de alguna forma creamos una inmunidad sin rechazo, sin estigma, sin miedo, dentro de poco simplemente va a ser una parte de nuestro planeta que no nos hace daño y no nos mata. Si es que lo sabemos llevar con ojos nuevos, digo yo. Esta situación de los virus, que no será serán muchas cosas, ¿no? Entonces es mirar qué excluimos, qué estamos matando, que de pronto regresa para a darnos unas buenas lecciones de parar el ritmo, de no contaminar el planeta, de cuidarnos de mejor manera, de utilizar de diferente manera las cosas, de no ser tan consumistas y volver a lo esencial. Entonces, sí, son lecciones muy importantes, al menos en mi vida me han llegado como anillo al dedo, decir, bueno, yo puedo vivir con un blue jean, un pantalón negro y unas 4 cosas, no necesito comer demasiado, ni botar tanta cosa, ni acumular tanta situación. Entonces sí es replantearse muchas cosas en relación también a empatizar con este virus que nos está trayendo buenas lecciones y tal vez decisiones de cambiar ciertas cosas en la vida. Bueno, creo que se nos fue la hora, se fue volando. Sí. Me gustaría que hagan algún cierre, alguna cosa que necesiten para de alguna forma cerrar este tema que nos ha quedado corto. ¿Qué? Con las emociones, para mí, el mantra sería déjate sentir, ¿no? Es porque muchas veces tengo miedo de lo que siento, por tanto reprimo, y entonces es cuando las cosas se empiezan a complicar. Entonces, déjate sentir, me dejo sentir. Y este sería como mi mantra para estos días, desde un lugar tranquilo, dejar sentir. Y a partir de aquí, si hay una necesidad, te levantas y coges la copa de agua. Sí. Gracias, Ana. Entonces, de tu parte, déjate sentir y cuando necesitas algo, te levantas y lo tomas. Gracias, Sergi. ¿Alguna última cosa? Sí, yo diría, acepta lo que te viene, reconócelo y así podrás leer el mensaje que trae. Ya. Listo, entonces es aceptar lo que viene y podrás tener el regalo del mensaje que te trae. Listo, les agradezco infinitamente, ha sido un gusto. Reconozco el esfuerzo que están haciendo porque ya es las 12 de la noche. Y les deseo que tengan unos hermosos sueños y si es que es factible y quisieran hacer algún otro tema para nosotros, con todo el gusto del mundo, simplemente nos escriben por el chat y lo planificamos. Claro. Así es que un abrazo inmenso también a las personas que nos acompañan, un abrazo inmenso y recordarles que hoy a las 7 de la noche estaremos nuevamente con el tema con Juan Carlos Encalada, Tatiana Live y Catalina Villafuerte, el tema de el amor de Walter Rizzo. Así es que muchas gracias y nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias. A vosotros por tenernos. Gracias, Margarita. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.